Hemos hablado de la elección, por supuesto, de la elección del Poder Judicial el domingo antepasado, una elección en lo que se coincide totalmente con lo que dice la Organización de Estados Americanos en 3 puntos. Una elección en la que participó apenas el 13% de la lista, ¿no? Del padrón, 13%. Fueron 9 millones y tantitos de votos válidos y unos 3 millones de votos anulados. Se repartieron acordeones, los vimos para coaccionar el voto. Lo vimos, o sea, eso no es una mentira. Y la boleta estaba sumamente complicada, lo vivimos. O sea, esa elección no fue un éxito. Además, la Organización de Estados Americanos dice que este modelo pone en riesgo la democracia y el equilibrio de poderes, la independencia entre el Poder Judicial y el Poder Político. Y bueno, algo de lo que venías denunciando, Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores, desde mucho tiempo antes. ¿Cómo estás? Y gracias por estar aquí. Azucena, un gusto estar contigo. Supongo que todo esto a lo que llega como conclusión la OEA, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Una baja participación, las boletas nadie les entiende, hay mucho riesgo porque la mayoría de los candidatos están ligados a Morena, y así fue. Mira, hay cosas que en la práctica fueron peores de lo que pensábamos. Una de ellas fue que esperábamos alguna mínima competencia para los puestos nacionales, es decir, Suprema Corte, Tribunal de Disciplina, Sala Superior del Tribunal Electoral. Lo que vimos es que absolutamente todos los puestos nacionales fueron determinados por el acordeón de la Presidencia de la República, que había aprobado las reglas que prohibían absolutamente la participación de servidores públicos y de partidos políticos. Esto significa que el resultado de la elección para todos los puestos más importantes fue determinado por una irregularidad, por un fraude. Esa es la primera cosa más preocupante. La segunda que vimos es que esperábamos que los acordeones influyeran mucho para las campañas de jueces y magistrados federales. Lo que vimos es que no fueron los acordeones, fue la instrucción de que votaran por el Poder Ejecutivo. Y esto, o sea, digamos, pues más discreto. Supongamos, si hubiera 100 votos en la ciudad, 100 puestos en la Ciudad de México de juez y magistrado, 95 de esos 100 son del Poder Ejecutivo. Es más discreto, es más difícil mostrar que fue el acordeón fraudulento lo que determinó el resultado, pero también muestra otra cara del fraude, que es, por más campaña que tú hayas hecho, independientemente de que hayas recorrido las calles todos los días, llenado tus redes sociales de videos, pactado incluso con grupos de Morena y de oposición y demás, lo único que determinó el resultado era que fueras Poder Ejecutivo y que te llamaras con A o una letra de las primeras del abecedario, porque además son los que están ganando del Poder Ejecutivo. ¡Wow! A ver, entonces hay 2 tipos de intervención, ¿no? Por parte, pues, de Morena. Sí. ¿No? Pues digo, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Lo que me sorprende es que el acordeón fue descarado, no pasó nada, el Instituto Nacional Electoral tampoco es que se haya manifestado, del tribunal no sé qué podemos esperar. Sí. El acordeón lo tuvimos aquí y lo pusimos pantalla contra acordeón y los leíamos casi en el orden. O sea, los que decía el acordeón, ¿de dónde salió? No puede ser esto espontáneo, que fueron los ciudadanos creativos, etcétera, porque los ciudadanos, como vimos, tampoco estaban interesados en la elección. Apenas el 13% del padrón. Claro. Por esa razón ya estamos en contacto con varios de los candidatos que perdieron, que también denuncian que esto fue un fraude. Vamos a presentar una impugnación contra las 3 elecciones nacionales, porque cada una es una elección diferente, no es una competencia diferente. Pero efectivamente, a ver, el reto ahora es demostrar, y nosotros lo sabemos, ¿no? El público lo vio, fue Morena quien promovió todo esto, pero hay que demostrar con pruebas que efectivamente eso fue pagado por la Presidencia de la República o por un partido y que efectivamente fueron sus servidores públicos quienes lo promovieron. Eso ya está demostrado en el caso de la Ciudad de México. Reforma publicó hace semanas cómo tenían todo este aparato. Un centro de operación. Un centro de operación con 80,000 personas registradas en Tlalpan como operadores políticos, que es una cifra absurda, digamos, se infló un poco el número, pero el tema es que les pagaron con recursos de programas sociales para operar políticamente la elección. Ahí hay un uso indebido de recursos públicos y es parte de las cosas que va a tener que sancionar el INE o el Tribunal Electoral. Bueno, a ver, entonces 2. El acordeón, obvio, lo vimos, ¿ok? Y la segunda era que fueron más discretos, digamos, al decir
La única instrucción es que voten por los candidatos que propuso el Poder Ejecutivo. Recordarán que tuvimos 3 comités, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en una orillita de la candidatura decía PE, Poder Ejecutivo, PJ o PL. Entonces, ¿qué les dijeron? Vota por el que dice PE. Sí. Todos, eso es. Más discreto si no, porque te encuentras con irregularidades como candidatos que ni siquiera abrieron una página de Instagram, que ni siquiera publicaron un solo video y están ganando la elección, y además arrasadoramente, que nunca recorrieron el territorio, y el único motivo que lo explica es que eran P, ¿no? Entonces, ¿cuál competencia democrática existe en esto? Por eso estamos planteando ahora, la verdad, una disyuntiva así. O reforman estas reglas para poder competir de manera justa y equitativa en la elección, porque lo que hicieron fue ahorcar todas las libertades políticas. Yo estoy en contacto con muchos candidatos que venían del Poder Judicial y ellos estaban atemorizados de siquiera hacer un evento donde se juntaran con otro candidato, ¿no? Entonces porque el INE aplicó una técnica terrorista para no tenerlos que fiscalizar y que estuvieran asustados en sus casas sin mover un dedo. Sí, que no podían usar micrófonos ni templetes. Entonces, por un lado no puedes hacer absolutamente nada si eres un candidato independiente, y por el otro lado está el régimen activando la maquinaria de manera completamente ilegal con recursos públicos. Entonces, digamos, lo que planteamos es, o reforman estas reglas para que se pueda competir de manera equitativa, o vamos a desobedecer pacíficamente las reglas y organizarnos como ciudadanía. Politizaron al Poder Judicial y no quieren que los ciudadanos hagan política para intentar resistir que el régimen se adueñe del Poder Judicial. O sea, en el 2027. En el 2027. Si las reglas siguen igual, dices, pues habrá que desobedecerlas. Desobedecer las reglas. ¿Qué tendrían que reformar específicamente? Mira, específicamente que los candidatos puedan recibir financiamiento, porque eso de que no hay financiamiento... ¿Financiamiento público o privado? Debería ser público. Si quieren elección judicial, que les cueste, ¿no? No deberíamos tener elecciones judiciales, no debería costarnos un peso, deberíamos tener exámenes y escoger a los mejores. Pero ya que tienen elecciones judiciales, pues que les cueste. Porque lo que sí tuvimos es financiamiento público ilícito, desviado. ¿De dónde lo desviaron? Pues quién sabe. Pero, digamos, se calcula que esta elección costó 30,000 millones de pesos operar para, digamos, por afuera de la ley. Wow. ¿No? O sea, 8,000 millones fueron más o menos lo que... 30,000 millones. Pero lo del INE. Lo del INE Lo del INE más o menos que 8,000 millones. Sí. Eso es el dinero sobre la mesa, como diría el doctor Luis Carlos Ugalde, a quien le mandamos saludos. Pero por debajo de la mesa, 30,000 millones. Es lo que... son algunas cifras. ¿Y cómo sale esa cifra? Mira, las hemos rebotado en algunos, digamos, entre académicos, todavía no está publicada, entonces, bueno, si quieres, tómala con una pizquita de sal, ¿no? Ok, 30,000 millones podría haber costado bien. Ahora, con Miguel Alfonso Mesa estuvimos hablando durante muchas semanas respecto a las candidaturas riesgosas, independientemente de quién las había propuesto, si el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, mayoritariamente Ejecutivo y Legislativo, apuntaba a personas que tenían vínculos con el crimen organizado, personas que tenían vínculos con la Iglesia de la Luz del Mundo, que insistimos, no es un problema con sus fieles, sino con sus líderes que están relacionados con pornografía y abuso sexual infantil. ¿Quiénes de ellos llegaron, Miguel? ¿Lo lograron? Mira, nosotros denunciamos a 25, afortunadamente 21 no llegaron. Los 4 que sí son Hernán Vega Burgos. Él va a ser magistrado en el estado de Yucatán, fue detenido hace décadas por proteger una red de prostitución, de trata de personas. De hecho, 2 víctimas denunciaron que él abusaba sexualmente de ellas, digamos, forzándolas con la amenaza de que las iba a deportar. También está Tania Contreras. A ver, déjame detenerme en Hernán Vega Burgos, candidato a magistrado local en Quintana Roo, ganó, detenido por encubrir una red de trata de personas como delegado de migración y abusar de mujeres secuestradas. Hay pruebas. Denuncias. Hay pruebas, hay la detención de la entonces PGR, hay la investigación de la CEIDO, hubo una investigación de la Secretaría de la Función Pública, al final determinaron no ejercer la acción penal, es decir, lo detuvieron, incluso le congelaron cuentas bancarias, él promovió un amparo en contra del congelamiento de cuentas bancarias, al final lo dejaron ir, quién sabe por qué razón. ¿Propuesto por este señor? Él fue propuesto por el Poder Ejecutivo local. Por el Poder Ejecutivo local, ¿es Quintana Roo, Morena? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿quién más? También está Tania Contreras, ella es de Tamaulipas, también es candidata local, y Tania Contreras fue señalada por Héctor de Mauleón por formar parte de una red
de corrupción y de huachicol. Su cuñado trabaja en las aduanas mexicanas. Según Héctor de Mauleón, hay un informe del Centro Nacional de Inteligencia de la Sedena que la señala por ser el enlace entre esta red de huachicol y el gobierno de Tamaulipas. Además es la consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas y pues se activó toda la maquinaria del Estado para que llegara propuesta por el Poder Ejecutivo de Tamaulipas, por Américo Villarreal. Así es. Tania Gisela Contreras López, enlace entre el gobierno de Tamaulipas y una red de huachicol operada desde las aduanas mexicanas. Bueno, y traes dos más que me gustaría que platicáramos ahora que regresemos, querido Miguel, respecto a la Luz del Mundo, a esta Iglesia de la Luz del Mundo, que ya lo dijimos muchas veces, está relacionada con abuso sexual infantil, pornografía infantil, comprobado, O sea, su líder, Nazón Joaquín García, está preso en Estados Unidos. Le encontraron en su celular un montón de fotografías, de videos, pues sometiendo a niños, a niñas, a jovencitas en este lugar, en la iglesia que tiene su centro de operación pues en Jalisco. Sí. ¿No? Entonces, bueno, hay dos candidatas relacionadas con la Luz del Mundo que también llegaron al Poder Judicial a través de esta elección. Con Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores. Nos habla Miguel, bueno, pues de las inconsistencias en la elección al Poder Judicial y de los perfiles riesgosos que él había apuntado y que lograron llegar de 25... Cuatro. Ya mencionamos dos. En Quintana Roo, Hernán Vega Burgos, detenido por trata de personas y abusar de mujeres secuestradas. En Tamaulipas, magistrada Tania Gisela Contreras López, enlace entre el gobierno de Tamaulipas y una red de huachicol. Y vienen dos más que sí lograron llegar a ser juezas federales, Miguel. Sí, en Jalisco se registraron muchísimos candidatos de la Luz del Mundo y ganaron dos de ellas, Madian Sinaí Menchaca y Rafael Elusay. Una como jueza administrativa y la otra como jueza penal. Ahora, estuvimos en contacto con las víctimas, con Sharim Guzmán, que es sobreviviente de la Luz del Mundo. Siempre dijimos desde el inicio, se quiere meter la iglesia al Poder Judicial. No son personas que nada más creen en esto, sino que la iglesia quiere poder controlar al Poder Judicial. Claro. Y Sharim logró documentar un audio en uno de los grupos de WhatsApp de la Luz del Mundo, donde les dicen, el Cordero de Dios nos pidió a varios hermanos y hermanas inscribirnos en la elección judicial. Wow. Y es muy importante apoyar a estas hermanas que están compitiendo, porque se acuerdan que nos congelaron las cuentas bancarias. Literal, parece... ¿Y no lo tienes? ¿No lo puedes mostrar? Sí lo tengo. Ahorita lo reproduzco. A ver, mientras lo buscas para dejarte concentrarte ahí, los voy a mencionar otra vez. Rafael Elusay Aguilar, hija de un obispo y maestra en las instituciones de la Luz del Mundo, sí llegó. Y Sinaí Madian Menchaca Sierra, también en Jalisco, obviamente, hija y operadora del obispo Nicolás Menchaca, mano derecha de Nazón Joaquín García. Y bueno, pues nos dice Miguel Alfonso Mesa que... Ahí las tenemos, a ver. El siervo de Dios les dijo que se postularan, porque ustedes se enteraron cuando se congelaron las cuentas de la iglesia y solo pueden descongelarlos los jueces y magistrados. Dijo el siervo de Dios que hubiera algún puesto de algún hermano que estuviera en ese lugar, y ahorita ellos están peleando para ganar este distrito que es la Betel, y pues ahora sí. Bueno, un poco por ahí va el audio. ¿Y quién es ese señor? Eso es en un grupo de fieles de la Luz del Mundo. ¿Y que según quién les dijo? ¿Nazón o quién? El Cordero de Dios es Nazón Joaquín, ¿verdad? La personificación de Dios en la tierra. Así ¿no? es. Y ellos no dicen que son representantes, ¿verdad? Sino que es la personificación de Dios en la tierra. Así es. Así lo asumen. Sí, se le apareció a su abuelo en un sueño Dios y le dijo que tenía que fundar su iglesia, y bueno, pues es como su representante en la tierra, ¿no? Y está bien, pues su fe está bien mientras no hagan daño a otras personas. El problema es que sí lo han hecho con niñas, con mujeres, con niños. Y ¿qué más evidencia queremos? Que esta iglesia tiene toda la intención de meter la mano en el Poder Judicial para quitarse los amparos, los
castigos, las sanciones que le ha impuesto el gobierno respecto a sus cuentas, por ejemplo. Y una de las candidatas que ganó, Madian Sinaí Menchaca, es hija del obispo Nicolás Menchaca, que es una de las personas más cercanas a Nazón Joaquín, que es su apoderado legal en negocios, en juicios, que ha sido su vocero, y que Xóchitl Martín, que es una de las principales testigos en Estados Unidos, denuncia que Nicolás Menchaca, el papá de la ahora jueza, le ofreció dinero para evitar que testificara en Estados Unidos, para evitar que Nazón Joaquín pues fuera sancionado como ya lo fue. Madian Sinaí no solo es su hija, sino que pues también es su operadora, ¿no? Es lo que nos han comentado las víctimas de La Luz del Mundo. ¿Y por qué ganaron? Porque nosotros decíamos, La Luz del Mundo tiene muchísimos votantes, los van a movilizar el día de la elección y eso va a permitir que ganen. Y nos dimos cuenta que no, que en realidad ganaron gracias al INE. Porque eran competidoras únicas. Eran Madian Sinaí y Rafael Ilusay eran las únicas mujeres que competían por el puesto. O ganaban. Y había 3 hombres que competían. ¿Qué pasó? Que el voto de los hombres se fragmentó y entonces ellas obtuvieron un 5 o 6%, mientras que los hombres 3, 2 y 1, pon tú. O sea, estas candidatas ganaron con el 5% de la votación. 5 o 6% aproximadamente, que es el mismo voto que obtuvieron los hombres, nada más que el de los hombres se fragmentó porque eran 3 o 4. Con esta operación, con este operativo no tiene nada que ver Morena. Pues sí tiene que ver porque cabildearon para que llegaran tantas candidatas de La Luz del Mundo, la mayoría vienen del Poder Legislativo. Está el senador Emanuel Reyes Carmona, que estuvo operando para que llegaran las candidatas. De hecho, su esposa era candidata, Cintia Teniente, en el estado de Guanajuato. A nivel federal era candidata desde el Poder Legislativo. Su esposo, el senador, estuvo cabildeando para que ella llegara, y también estaba Hamlet Almaguer operando para que todas estas personas llegaran a la boleta. Entonces, bueno, no influyeron en la movilización del voto, porque no tuvieron la capacidad. Y además no hacía falta. No, iban solas. A ver, de los 4 candidatos de alto riesgo que habían detectado, 2 fueron propuestos por el Ejecutivo Estatal, es decir, el gobernador Tamaulipas y Yucatán es el otro. ¿Este no es Quintana Roo? No es Quintana Roo. Ok, entonces Yucatán. Tamaulipas y Yucatán. No sé por qué acá ponemos Quintana Roo, pero corregimos Yucatán. Y estas 2 mujeres de Jalisco fueron propuestas ¿por qué comité? Madian Sinaí por el Legislativo y Rafael Ilusay, ahorita te digo, dame un segundo. Por el Legislativo Federal, o sea, porque es para jueza federal en Jalisco. Así es. Y ella es Madian Sinaí Menchaca Sierra, que gana jueza federal en Jalisco, propuesta por el Poder Legislativo, y Rafael Ilusay Aguilar, por el Poder Legislativo también. Sí. Bueno, pues ahí está. Entonces, pues, ¿qué podemos concluir, Miguel Alfonso Mesa? Estas elecciones, pues, no se pueden anular por baja participación. No, el INE y el tribunal tampoco me parece que puedan ser muy colaborativos con las denuncias, no lo sé, tal vez nos sorprendan, pero ¿cuáles son tus expectativas? Mira, lo mejor que podemos hacer como sociedad ahorita es, todavía no están los resultados oficiales. Hay que detectar si hay otros candidatos riesgosos para, en su caso, impugnar esas victorias. ¿Has detectado algunos? Hay una, por ejemplo, que acaba de publicar Animal Político, que ganó aquí a nivel local en la Ciudad de México, que está vinculada con un caso de homicidio, por ejemplo, un ministerio público, ¿no? Y hay que detectar esos porque todavía se pueden impugnar el triunfo. Lo que nosotros estamos haciendo es buscar a sus competidores, que son los que tienen más interés jurídico para hacer estas impugnaciones. Ya estamos en contacto con un par. Entonces hay que evitar que estas personas muy riesgosas lleguen. La otra es documentar lo más posible la operación Acordeón, ahorita que las pruebas todavía están frescas, para demostrar que fue una operación de Estado y que esa operación de Estado lleve a una reforma de las reglas. Y literalmente, si mañana nos dicen que no podemos marchar en las calles o que no podemos opinar sobre un tema, pues no lo vamos a obedecer. Si nos están estrangulando todas las libertades políticas en las elecciones judiciales para no hacerle frente a la maquinaria oficialista, pues también hay que desobedecer esas reglas. Y pues elevarle al costo al gobierno. Si quiere andar sancionando ciudadanos que están ejerciendo libertades políticas, que lo haga. Nosotros estamos dispuestos a eso. Oye, Miguel, una maquinaria oficialista apoyada también por gobernadores de oposición, ¿eh? También. O sea, en Nuevo León, bueno, ahí lo vimos como muy claramente.
bueno, se me va el nombre de otro estado, pero Sí. que todos los gobernadores operaron. Sí. O sea, fue una gran elección de estado, pero de estado general. ¿Por qué? Porque el gobierno federal decía, yo voy a poner a estos y te doy chance de que tú pongas a los tuyos en lo local, ¿no? Sí, hay una negociación Ajá. de cuotas de diferentes grupos. También hay los grupos rebeldes que ponen a los que quieren y no a los que la presidenta les dice que tienen que apoyar. Eso también va a ser un problemón, la fragmentación del poder judicial entre diferentes grupos de poder que van a tener cuotas allá adentro y que a final de cuentas pueden utilizar eso para la competencia interna de Morena, que como hemos visto está bastante fuerte, ¿no? Entonces también puede ser un problema de gobernabilidad para el partido oficialista. ¿Van a presentar esta denuncia o ya la presentaron? No, estamos esperando al 15, que son los resultados oficiales, y a partir del 15 tenemos 4 correcto, días para correcto, impugnar junto con los candidatos que perdieron. Bueno, pues hablemos entonces. Muchas gracias. Muchas Gracias por estar Susana. aquí. Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores. Gracias.